Amén. Iglesia, muy buenos días. ¿Dios nos bendice? Amén. ¿Dios es bueno? ¿Quién dijo que no? La parejita que está atrás. Cuando diga 3, todos se botan a la parejita que está atrás, allá. Pero suave, ¿no? Que no sientan mucho porque son cuántos golpes. Los que pegan más duro, más. Cuando cuente 3 todos... Vamos a tener este hermoso tiempo de palabra, que sé que el Señor nos va a hablar hoy. Amén. Permítanme orar. Hoy no voy a hacer resumen, sino voy a entrar a un solo punto. Cuando terminen los 15 puntos, recuerden que vuelvo a hacer un resumen y volvemos a entrar a donde venía el alma. Pero explicamos por qué esto no tiene nada que ver con Dios. Cuando empezamos a entender el alma, voy a concluir después de estos 15 puntos con algo del alma y nos vamos al cuerpo. ¿Recuerdan? Estamos en el tabernáculo y seguimos de ahí para allá. No me he deschavetado todavía, no me he ido para otro lado, sino estoy así en la línea para darnos a entender mejor. Una predicación en una iglesia tiene que ser así. No, hoy un día hablan de la plata, al otro día hablan otra vez de la plata, y en el otro domingo hablan de la plata y del amor. Y tienen un tema así, no se predica, porque el Señor no predicaba así. Cuando, tal vez si no hay temas para predicar, estudiar libros por libros. Vamos a estudiar hoy tal, vamos a estudiar, pero tiene que ser expositivo así, continua la predicación. Eso es solo para darme a entender un poquitico de por qué predico de esta forma. Lo hago de la forma bíblica. Amén. ¿Me acompañan y oramos? Padre bendito de gloria, te damos muchas gracias por esta preciosa mañana. Gracias por este refrigerio de alabanza y de adoración, Dios, de poder sentir tu presencia. Dios, qué hermosa es tu presencia, de verdad, Dios. Esas pocas, como digo yo, pinceladas de poderte sentir, Dios, esos toques del cielo. ¿Cómo será cuando estemos allí, Dios, contigo? Por eso, gracias hoy, la familia en la fe hoy aquí reunida, Dios te da gracias por darnos un lugar para reunirnos. Gracias porque tenemos la bendición de escuchar tu palabra y tenemos la bendición de poder, bajo el libre albedrío que nos diste, Dios, decidir si la tomamos o no y cambiar nuestras vidas. Hoy pongo mi vida delante tuyo, Padre, para que tú me guíes a través de tu Santo Espíritu y que tu Espíritu Santo me reveles todo lo que tú tienes. Tal vez lo que practiqué no sea, Dios, lo que tengo plasmado, pero que sea lo que tú tengas, bendito Dios, y desvíame en lo que tal vez no puse y que tú crees que es importante que yo lo diga. Dios, te lo pido, papá. Ayúdame en el nombre de Jesús y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Entonces, el tema para hoy es adora solo a Dios. Adora solo a Dios. ¿Qué tiene que ver este título? Estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 28. No voy a leer los versículos, sino solamente me voy a enfocar en el versículo 14. Nos quedan 3 puntos, ¿cierto? Este es el punto 13. El punto 13, primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 14, dice: Él le dijo, ¿cuál es su forma? Le está hablando Saúl a la adivina. Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillándose el rostro en tierra, hizo gran reverencia. Esto no es permitido de un hijo de Dios recibir adoración. Y esto también tienen muchos pastores. Estuve en una iglesia que ustedes dan rápido con el nombre, y yo no tengo titubeos para dar los nombres de los pastores y de las iglesias, porque a eso me llamó el Señor, y ya les mostré que bíblicamente los apóstoles lo hacían, y Jesús mismo lo hizo. Eso de no juzguéis y no seréis juzgados, eso es para los que no conocen la Biblia. Nosotros tenemos que exponer públicamente. Pero había un lugar, y yo fui 2 viernes porque decían que era el lugar para recibir y cualquier iglesia podía recibir. Le pedí permiso a mi pastor y me dijo vaya. Entonces yo fui a esta iglesia a recibir. Se recibía los viernes y primero eran los milagros, la gente en el piso, la gente sanada. Dios me dijo, Dios me dice, no sé, primero fue el show. Casi 1 hora después, entonces empezaba el humo y la batería. Brian, tienes que ensayar esa parte, oye, cuando yo entré a predicar. Y conseguir humo. Blanco, no negro.
Habemos pastor. Entonces, cuando empezaba la batería y salía humo, salía el pastor. Y ahí empezaba a tocar a la gente de bar, y Dios me está diciendo, y quítese la chaqueta, y bote, y ¡prum! Y no sé qué. Una hora después, los testimonios a este lado, arranque acá, todo que es testimonio, entonces ya la fila, cuando salió el pastor, y se quitó la chaqueta, voy a exagerar un poco, ¿no? El último botón, cuando fue el último botón, sentí la unción. Obviamente eso no lo dijo, ¿sí? Es una exageración. Pero se vuelven locos cuando sale el pastor. Y pastor, usted dio la palabra. No, la palabra la da Dios, ¿sí? Y usted dio la palabra y se vuelven locos y tienen una pastoritis porque adoran a los pastores. Por eso digo que hay católicos cristianos. Los católicos adoran al Papa y a la Virgen, y hay muchos cristianos que adoran a sus pastores. Eso es prohibido bíblicamente. Solo invítenlo a almorzar. Mentiras, es prohibido. Dios prohíbe la adoración a cualquier persona. No me puedo postrar, pastor, no. Bueno, a su esposa, si se quiere arrodillar, entregarle el anillo, pedirle perdón, eso no tiene nada que ver. Entonces, coincidencialmente, hoy, el versículo que nos tocaba leer, lo estaba leyendo a las 5 de la mañana. Y este versículo 41, hoy nos corresponde leer el primer libro de Samuel, capítulo 20, que habla de la amistad de David y Jonatán. ¿Vieron el dibujo que hice? Como desde la 1 de la mañana a las 4 dibujándolo, para que algo nos llegue. ¿Está temblando otra vez? Gloria a Dios. ¿No? Si nos coge un domingo, ¿cuántos crispetos hay acá? ¿No? ¿Cristianos? No, fuimos con el que es, ¿sí o no? Entonces, hoy el versículo 41 del capítulo 20, que nos corresponde, de pronto si alguien no lo ha leído y lo va a leer en la casa, dice algo de que se postró y le va a decir, bueno, pero el pastor predicó allá, pero no sé qué. Entonces, el versículo 41 del capítulo 20 dice, en cuanto se fue el niño, David salió de su escondite cerca del montón de piedras y se inclinó ante Jonatán 3 veces, rostro en tierra, mientras se abrazaban y se despedían, los dos lloraban, especialmente David. Eso dice lo que vamos a leer hoy. Entonces dirá, pero él se inclinó, ¿cómo así? Entonces, inclinarse con un motivo de adoración es lo prohibido, no inclinarse a algo. Por lo tanto, se inclinan a amarrarse en los zapatos. ¿Me estoy dando a entender? O sea, no es que el pastor dijo que no me puedo inclinar. No, voy a explicar algo aquí. En el Oriente, la cultura oriental, aún hoy en día lo hacen. Ellos se inclinan por respeto, por reverencia, por humildad y algunos por reconocer una autoridad. Y veía que en los japoneses o en Corea, creo que es, entre más se incline, es más el respeto, la reverencia según la autoridad de la persona que es ahí. Entonces lo hacen cuando me presentan a un amigo, ¿cierto? Mira, te presento a John. Entonces el coreano, ¿cierto? Se inclina. Eso no estoy diciendo que lo esté adorando. Pero si llega a ser usted de pronto el alcalde, entonces toca. Pero si usted llega a ser el presidente, toca. Porque es su cultura. No están adorando, es su cultura. Ellos tienen, como si en Argentina se dan beso al lado y lado. No es que sean, es su cultura. ¿Sí? Hay que entender las culturas. Entonces aquí lo de David y Jonatán es por cultura. Que ellos se inclinaron 3 veces en reverencia por su amistad, por su pacto que habían hecho. Los que vienen leyendo conmigo, primer libro de Samuel, y hoy habla acerca de la amistad. ¿Listo? Entonces, para los que no lo han leído, digan, ay, pero el pastor hoy habló de postrarse y hoy dice la Biblia. No, es un contexto distinto. Lo hacen por respeto y reverencia. La inclinación, también conocida como reverencia, es una forma de mostrar respeto hacia la persona a la que se saluda, especialmente hacia la persona de mayor rango o autoridad. Por humildad también lo hacen. En algunas culturas la inclinación puede ser una forma de mostrar humildad y reconocer la posición superior del otro. El contexto cultural es que la inclinación es una costumbre arraigada de la cultura oriental, donde el respeto y el orden social son muy diferentes.
diferentes grados de inclinación. El grado de inclinación varía según la situación y la relación entre las personas. Por ejemplo, una inclinación más profunda se observa para situaciones más formales o para personas de mayor rango. Otros usos, la inclinación en el Medio Oriente también se puede utilizar para expresar agradecimiento, disculpas o para saludar a personas desconocidas. A veces cuando uno puede pisar a alguien sin querer, uno hace como que, ¿cierto? Sin querer. Uno sin querer inclina un poquitico, pero no es nuestra costumbre. Pero allá si llegan a ofender o algo, pues como que, discúlpenme. Entonces entendimos el contexto para el versículo para poder traer la palabra, ¿sí? Si no, los que lo lean hoy van a decir, el pastor habló de inclinarse y allá David se le inclinó. Bueno, no, es diferente. Entonces, ahora sí entramos en el primer versículo y dice que tan pronto la divina le dijo a Saúl que era Samuel, él se postró rostro en tierra y se humilló. Eso sí es adoración. Y un hijo de Dios, y en este caso Samuel, que era tremendo siervo de Dios, sabía que no podemos recibir adoración de los hombres. Yo sé que los pastores, bueno, los que se llaman pastores y que reciben adoración también saben esto, pero les encantan que los cepillen. Me acuerdo en Rema, un día estudiando, hace muchos años, había un líder de alabanza, nos dictó alabanza de adoración y fue un tiempo muy especial para mí, aprendí mucho, crecí mucho. Y él decía que siempre que se terminaba el culto, había una señora que se le acercaba, pero él sentía que era con intenciones raras. Y le decía, hermano, es que si tú no estás en la alabanza, no se siente la unción. Tú cantas hermoso, cantas como los dioses. Dios a ti, y siempre los domingos había algo. Pero no era algo como decir, hermano, hoy fue un tiempo especial. Qué bendición hoy el tiempo de alabanza, ¿cierto? Sino esa cepilladera y esa vaina, lo voy a decir, lambonería hacia él. ¿Y qué era lo que estaba haciendo? Emplumándolo, envaneciéndolo, para que él un día pensara, si yo no estoy, se cae el mundo de la alabanza y la adoración. Y él muy sabiamente cuenta que él un día le dijo, hermana, Satanás ya me lo había dicho, gracias. Muy sabio, porque él sabía que no venía de Dios. Entonces uno tiene que saber qué recibe. Los servidores estamos aprendiendo y vimos acerca de la aprobación, ¿no? Todos necesitamos aprobación, pero hay que mirar la línea que cruza entre si no estoy aprobado, entonces soy herido. Pero es otro tema y ellos no entienden de lo que estamos hablando, porque no están en esos cursos. Entonces, adora solo a Dios. Hoy este tema es porque Samuel, si hubiese sido Samuel, tan pronto se postra, dice, no te postres, Saúl, yo no soy digno de que te postres a mí. Pero obviamente era un demonio. Otro argumento que doy, y este argumento 13 es que un siervo de Dios no permite adoración hacia él. Ojo, no dije un hijo. Hay una diferencia entre un hijo de Dios y un siervo. Lo voy a hablar después, porque el último tiene que ver con el servicio. Pero hay una diferencia, el hijo es hijo, el siervo trabaja para Dios. El hijo solo recibe de Dios. ¿Sí? Entonces yo no dije un hijo, dije un siervo. Y Samuel era un siervo de Dios. Entonces un siervo de Dios que conoce la palabra, que tiene intimidad con Dios, que ha recibido revelación con Dios, no recibe adoración de nadie. No recibe lambonería de nadie. No recibe tanta cepillada de alguien. Que alguien se te acerque y diga, hoy fue un tiempo especial, pastor, y la verdad que eso es diferente. Pero cada domingo y el mensaje en WhatsApp, y hoy sin ti no hubiera sido, y no sé qué, y eso no viene de Dios. No solamente el adorar algo significa que yo me postre, porque lo puedo adorar estando de pie. Es la conducta de mi corazón la que dicte lo que yo adoro más. Amén. Entonces un siervo de Dios no permite adoración hacia él. Saúl se postró en el suelo ante Samuel y ese espíritu se lo permitió, por eso no era Samuel. Si hubiese sido Samuel no lo hubiese permitido. Un siervo de Dios debe saber que el único digno de ser adorado es Dios. Ahora, compruébenlo, pastor, en la palabra, porque usted solo lo dice y yo no lo creo. Mateo capítulo 4, versículo 8 al 11, le voy a hablar del más grande de los servidores que ha existido en la humanidad. ¿Quién es? Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 8 al 11, dice... Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, a Jesús, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me
adorares, si postrado me adorares. ¿Cómo así que todo esto le daré al Señor? Luego, ¿Dios no tiene el control de todo? Luego, ¿Dios no es el dueño de todo? ¿Por qué Dios se lo iba a dar? Porque al diablo le pertenece. ¿Quién se la dio? Dios, el hombre, en el huerto del Edén. Se los entregó cuando no confiaron en Dios, cuando desconfiaron. Es que para el ateo y el gnosticista es fácil decir, pero es que Dios, ¿por qué no sé qué? Pero es que se habiendo mal. Un Dios que prohíbe matar, ¿por qué manda a los filisteos a que mate a los filisteos? Pues, oiga, Dios mío, qué cucaracherío en su cabeza. Y sabe, en un tiempo yo decía, pues pobre gente, porque no, pobre gente no, han tenido la misma oportunidad que tú y yo de aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pobre el diablo que perdió la gloria de Dios. De resto nadie es pobrecito. Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, eso es mío, ¿usted por qué me lo va a dar si yo lo tengo? ¿Sí? ¿No? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios que adorarás y a Él solo servirás. El servicio, lo hablo después, es parte de la adoración. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. El mayor de los servidores nos muestra cómo el diablo pedía que Jesús se postrara y lo adorara. Ese es el deseo de él, pero se va a quedar esperando, porque nunca va a suceder. Otro ejemplo en la Biblia, muéstreme, pastor, otro ejemplo que solo el de Jesús no. Cornelio se quiso postrar ante Pablo también. Hechos capítulo 10, versículo 24 al 26, dice, al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Iba a haber un culto. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró a Pedro. Se postró a adorar a Pedro. Mas Pedro lo levantó y le dijo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro sabía que no podía recibir adoración. Ustedes saben que tengo el problema que a veces digo un nombre y no es el nombre, ¿no? Entonces es Pedro. Rebobinemos ahí. Cornelio se postró ante Pedro y Pedro no le permitió. ¿Vimos el texto? Ahora, a Pablo y a Bernabé van a predicar en Listra, era una ciudad, y también lo empiezan a adorar por lo que Pablo hacía. A mí una persona me dijo un día, después de que Dios había hecho tantos milagros, me dijo, es que usted tiene un don de sanidad. Y es que yo por eso le pido a usted, le dije, no, yo no tengo ningún don de sanidad, sino Dios ya me lo hubiera revelado. Me dijo, pero es que usted oró, le dije, no, yo tengo es fe. Yo tengo que tener claro qué es lo que tengo y cuáles dones me ha dado Dios. Yo tengo don de enseñanza, yo lo tengo claro. Y yo sé qué dones me ha dado Dios. Me dio el don Alfonso. Así que cuando se dirijan a mí ya saben, ¿no? Don Alfonso. Yo sé qué dones tengo y tenemos que saber qué dones tenemos, ¿cierto? Y por eso yo no puedo tener el don que tiene John, ni el que tiene Loren, ni Brian, ni los que sirven. Yo no los tengo, porque por eso somos un complemento. Nos necesitamos unos a otros. Y los dones que ustedes tienen, no tienen los que yo tengo. ¿Ves? No necesitamos todos. Y en Hechos capítulo 14, versículo 8 al 18, dice la palabra. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo. Pablo estaba, ¿qué? Predicándole a Listra. Estaba predicando junto con Bernabé allí. Y cuando este cojo de nacimiento oye a Pablo, pero ¿estaba oyendo a Pablo? Estaba oyendo era la palabra de Dios. Porque lo que sana es la palabra, no el pastor, no Pablo. No era la sombra de Pedro la que sanaba,
era el poder de Dios en Pedro. ¿Estamos por ahí? Que es que esa adoración a pastores y penas. Honra es diferente. La palabra dice honra a tus pastores. Con la empanada cuando hay ayuno. Esto yo hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, Pablo estaba predicando. Yo sé que tal vez Pablo vio que él estaba lisiado, no sé, porque era varia gente, o tal vez no. Pero en el momento de la predicación uno está mirando acá. Yo les he dicho que yo sé quiénes me llaman en la predicación. Entonces yo desde acá los veo a todos. Yo veo si quedaron mal maquillados, y que desde acá me doy cuenta de todo. Veo los que me pican el ojo desde atrás, que yo desde acá veo todo. Entonces me imagino que Pablo vio a esa persona, ¿cierto? Y también uno siente cosas. Eso es el espíritu, eso es discernimiento, eso es un don. Entonces eso es lo que estoy explicando, lo que pasó con Pablo. Entonces Pablo tal vez lo vio, sintió que había tanto anhelo en recibir, era tan receptivo, estaba llenándose tan de fe, porque la fe viene por el ¿qué? Y eso era lo que estaba pasando y Pablo lo percibió. Entonces al ver eso está pasando acá. Entonces este oyó a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para sanarlo, dijo a gran voz: levántate, levántate derecho sobre tus pies. Ya. Dios me está diciendo que hay una persona acá que tiene los pies no sé qué, si sé cuánto, y Dios dice que no, pum, levántate. ¿Sí como Dios sana? Por eso yo sé cuando hay mucho charlatán. Es fácil reconocerlo, fácil. Dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él salió, saltó y anduvo. Eso se llama, después habló de eso, una fe en acción, que no tiene nada que ver con solo tener fe. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz. La gente de la ciudad reconocía, gente de pueblo reconoce todo el pueblo, eso no es. Reconocen al mudito, reconocen al de los helados, reconocen a... Un día fui a Calarcá y me fui a otro pueblo que es muy bonito, que se me olvida el nombre, de casas pintadas de colores. ¿Cómo? Salento, muy lindo. Y allí encontré a dos personas muy conocidas bailando en una esquina y ponen un bafle y piden monedas. No se cansan de bailar. Duramos como 3-4 horas y bailan, son viejitos. Y el viejito ya cansado y la vieja y lo saca y le van echando moneditas. Y yo tomaba el pelo y le tomé un video y le dije: mire, mi hermano Cesaria Luisa, se los mandé para allá. Pero en el pueblo todos se conocen, ¿cierto? Eso se conocen, quién es el heladero, quién es el no sé qué, quién es la vecina que se casó 10 veces, quién no. Entonces aquí conocían que él realmente, no es como en algunas iglesias que, pastor, un milagro, yo no podía ver y ahora veo desde que usted dio la palabra, y nunca fueron ciegos, porque eso ha sido comprobado. Sí existen milagros, porque Satanás también tiene poder, también unos mentirosos. Yo les conté cómo me desilusioné en una iglesia que yo estuve, solo de paso. Estuve creo que 3 meses allí, cuando salí del pacto. Y llegué a un lugar y yo me conecté tanto con la predicación del pastor, porque Dios no nos dio iglesias, nos dio fue pastores. Y yo me conecté tanto con el pastor y muy chévere. Y hasta decía: ¿le gusta el fútbol? Sí, sí, señor, ven y jugamos fútbol. Él tapaba y me daba pena darle duro porque era el pastor, entonces tocaba darle pasito a él. Pero era muy bella persona. Y un día predicó y daba muchos milagros y todo. Y un día una persona lo confrontó, yo estaba ahí, y le dijo: pastor, ¿usted por qué dijo esto si no sé qué? Dijo: mija, así le dijo: mija, es que si a veces uno no echa cháchara, la gente no cree. Y para mí, como el Chavo. Todo lo que yo veía hermoso en él, dije, yo salí de esa iglesia. Y ahí ya me iban a nombrar pastor del Ministerio de Alabanza, ¿cierto, amor? Una iglesia grande. Y solamente yo llevaba 2 meses allí. Y cuando yo me iba a retirarme: no, es que el pastor quiere que tú seas el pastor. Y yo: no, ahí pactaban. Pacta, hermano, con una sábana. Y eso todos se votaban. Y el pastor decía: porque Dios, y vendrán oportunidades para tu bien. Y se paraban y votaban un billete. Y yo decía: ¿esto qué es, la lotería o qué es la...? Porque los enseñaron a: recibe la palabra, tómala para ti, páctala. Cuando Dios te dé una palabra, páctala y ve y vota el billete al pastor. Él se lanzó a la presidencia y todo eso.
Y me bajoneó porque yo dije. Entonces en la ciudad todos se conocen, todos saben. Ellos sabían que no era un milagro de mentiras, sabían la condición de este lisiado. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Miren lo que empezaron a decir en este pueblo. Y a Bernabé lo empezaron a llamar Júpiter, o sea, Zeus, y a Pablo Mercurio, o sea, Hermes, porque este era el que llevaba la palabra. Les pusieron nombre de dioses. Al ver ese milagro, dijeron: mire, este es Hermes y este es Zeus, y empezaron a adorarlo y a postrarse, y empezaron a botárseles. Y el sacerdote de Júpiter, o sea, de Zeus, porque ahí estaba el templo en esta ciudad de Listra, dice: y el sacerdote cuyo templo estaba frente a la ciudad trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios a Pablo y a Bernabé. Imagínense la adoración a hombres. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que estas vanidades, lo que estaban haciendo, de esas vanidades los conviertan a Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificios. A mí no me adoren al Dios de los cielos y de la tierra que creó no sé qué. Pero no pudo lograrlo, porque la gente cuando se enfoca en algo, no hay quien los convenza. Pastor, usted me acompaña, que quiere que hable con mi abuelita. Es que ella no quiere dejar las imágenes de mí, yo no convenzo a nadie. Más bien dígame, ayúdeme, ahora lloro. Pero no quiere decir que mi oración va a hacer que la abuelita deje las imágenes. A mi suegro, cuando yo me convertí en el cristianismo, yo vivía en Kennedy. Mi esposa inició 2 años después, cuando ella también se empezó a enamorar del Señor, que entendió lo de las imágenes, que esto no era bíblico y no debíamos adorarlas. A mi suegra, sin querer, se le empezaron a perder los cuadros. Se desaparecían mágicamente. Sí, yo me acuerdo que mi suegra, yo nunca le dije a mi esposa que los sacara ni nada. Pero entonces me acuerdo que después mi suegra decía: oiga, ¿y dónde está el Virgen? El cuadro de la Virgen de no sé qué. ¿Dónde está el cuadro del Sagrado Rostro de no sé qué? Me acuerdo que le preguntaba. Ya después fue que me contó: yo los boté. Pero ella primero los guardó debajo de la escalera. Lo que dijo: donde se me forme acá, le entrego sus ídolos. Y ya después, pero ella no es que haya aceptado al Señor, ella fue hace poco. Pero seguía siendo católica. Una buena católica, que eso sí hay que decirlos, una buena católica, profesaba realmente su fe como ella creía que era, pero se le empezaron a caer sus ídolos poco a poco, de pronto las puntillas no las puso bien. Difícilmente lograron convencerlos. Nosotros no convencemos a nadie. Difícilmente vamos a convencer a la gente que deje los ídolos, que deje de adorar y de postrarse a personas, que deje de rendirle tanta pleitesía a personas que no tenemos que rendírselas. Otro ejemplo, el apóstol amado, Juan, el que se recostó al pecho de Jesús, al que Jesús tanto amaba, también se equivocó. Apocalipsis, capítulo 20, versículos 8 al 10, 22, versículos 8 al 10 dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar. Él no se postró en reverencia para saludar, para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas.
Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a... Dice la palabra, ¿cierto? Ay, pero alguien puede decir, un testigo de Jehová, pero es que el ángel ahí era Dios. Bien, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 me muestra cuál es el ángel. Esto no lo tenían los apuntes, perdónenme los de medios. Pastor, usted no me dio esas notas. Me tocó correr. Sí, yo sé que yo hago eso. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo. ¿De quién? De Jesucristo. Es que Jesús no sabe ni el día ni la hora. Eso era Jesús en su carne. No conocía el día ni la hora, no le había sido revelado por su Padre. Por eso los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. Pero Él asciende y todo le es revelado. Apocalipsis capítulo 1 inicia diciendo, la revelación de, no dice del Padre, ni del Espíritu Santo, porque quien nos revela a nosotros es el Espíritu Santo. Pero aquí dice la revelación de Jesucristo, que Dios el Padre le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró a Juan, ¿cómo? Enviándolas por medio de su ángel, a su siervo Juan. O sea, Jesús, Dios Padre le reveló a Jesús, y Jesús le reveló al ángel, y un ángel es un servidor, son servidores los ángeles. Por eso se llama, él dijo, soy consiervo tuyo, yo también sirvo. Entonces le reveló y le dijo, vaya y dígale a Juan. Por eso no era Jesús el que estaba dando la revelación directa a Juan del Apocalipsis. Y él se postró a adorar, le dijo, no lo hagas, adora solo a Dios. Entonces con estos textos mostramos cómo un verdadero siervo de Dios no permite adoración en su vida. ¿Estamos? En la Biblia no me registra que reciba adoración. O sea que Samuel no era el que trajo la divina, porque, o si no, no hubiera recibido la adoración de Saúl. El versículo 15 de Hechos decía, Pablo en Nueva Traducción Viviente dice, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tales como ustedes. Mira la humildad de Pablo. Y ahora, cuando vemos Éxodo capítulo 20, vemos que es el mandamiento más largo que existe en la palabra de Dios, la idolatría. Y fue el que la Iglesia Católica quitó. Amar a Dios sobre todas las cosas, santificar su nombre, no jurar su... ¿Y dónde está la idolatría? Y dicen los 10 mandamientos de la Santa Iglesia Católica. No, esos son los 10 mandamientos de Dios, dados al pueblo de Israel, bajo la ley. Esos no son de una iglesia. Cuando yo los leo, no son los 10 mandamientos de la Iglesia Cristiana Impacto. Son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Amén. Porque es que dicen los 10 mandamientos de la iglesia. No, la iglesia no da mandamientos. La iglesia enseña de la palabra de Dios. Entonces, esto es un mandamiento y es el más largo. Éxodo capítulo, si te das cuenta, el versículo del Éxodo capítulo 20, el versículo 13 dice, no matarás. El 14 dice, no cometerás adulterio. El 15 dice, no hurtarás. El 16 dice, no hablarás contra... Un versículo cortante. Pero mire de la idolatría, habla del versículo 1 al versículo 6 de Éxodo capítulo 20, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, no la iglesia, Dios, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora pregunto, ¿la Iglesia Católica sacó al pueblo de Israel de Egipto? Fue Dios. Por eso los mandamientos no son dados por una iglesia, son dados por Dios. Y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto habla de idolatría. Versículo 4, no te harás imagen. ¿Por qué no hablan de esto? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ángeles, la Virgen, los supuestos santos que murieron y nos cuidan, ni abajo en la tierra, demonios, ocultismo, medium, que invocan a los muertos, ni en las aguas debajo de la tierra. Está hablando del cielo, está hablando de la tierra y está hablando de las aguas abajo. ¿Qué hay abajo de las aguas que hoy hablábamos?
El infierno. Está hablando, no invoque demonios, no busque gente, tampoco muerta espiritualmente, y tampoco dependa de ángeles ni de muertos. Porque hay muertos que sí están en el cielo, como la Virgen María. Ella está en el cielo, ella es una mujer salva. Claro que sí lo sé. Pero hay muertos que no están en el cielo, están en el infierno. Entonces, ni invocar ángeles, ni personas muertas que están en el cielo, ni las que están en la tierra como medios, ni las que están en el infierno. No llamamos a muertos. Versículo 5. No te inclinarás a ellas, adoración. Entonces, Dios primero está hablando lo que no debo hacer. Tener dioses ajenos, no tener imágenes, ni ninguna semejanza ni con lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y no me debo inclinar a ellas. Y es hermoso porque Filipenses capítulo 2 viene a mi mente, dice que cuando Jesús venga, toda rodilla se doblará, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es hermoso. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Ves? Yo dije un pastor no se adora, pero se honra. ¿Cierto? Un papá no se adora, pero se honra. Pero a Dios se adora y se honra. Ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, grande, Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Alguien dijo de este versículo, rápido ahí, es que Dios manda, ¿sí ve a los que? No, Dios visita la maldad porque castiga la maldad. ¿Estamos? No tuve que hacerle exégesis. Eso la cogemos rapidísimo. Y hago misericordia a millares. ¿Por qué misericordia? Porque nosotros no merecemos nada. Y cuando Dios nos perdone, nos justifica es por misericordia y por gracia. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Sí vieron el versículo, tan largo el mandamiento de la adoración, de la idolatría? Y eso se perdió. Es el mandamiento más largo, adoración. ¿Qué significa adoración? Viene de una palabra griega que significa proskuneo. Proskuneo, que es postrarse delante de, o humillarse a, inclinarse a, pero con el sentido de adorar, de exaltar. Cuando uno mira la Strong es una Biblia en el griego y en el hebreo donde uno mira palabras de acá y lo lleva al significado más completo. Dice que es la posición en que un perro se inclina a lamer la mano de su amo. Eso significa proskuneo. Entonces cuando vemos un perrito, ¿sí ven los perritos lo fieles que son? Es un animalito, un perrito es la fidelidad. Entonces cuando el perro se inclina y lambe la mano, eso es humillarse ante su amo, reconocer que el perrito depende del dueño, ¿cierto? Que lo alimente, que lo saque, que lo bañe, que lo acaricie, que todo. Entonces el perrito es agradecido y lame la manito. Ese es un ejemplo que da la Strong de lo que es adoración. La palabra proskuneo, como cuando un perro se inclina y lame la mano de su amo. Eso es adoración. Ahora, esta semana voy a volver a recordar un poco en los devocionales lo que es la adoración. Yo lo hablé hace creo que 2 o 3 años, ya no me acuerdo. Pero voy a volver a recordar lo que es la adoración. Voy a hablar de la adoración en espíritu, en verdad. Vamos a volver a recordar para que quede pegado a este tema. Pero hoy quiero hablar, para no tocar ese tema, no voy a hablar de qué es adoración, pero sí voy a hablar de las cosas que me impiden adorar. No qué es adoración, sino qué cosas en nuestra vida me impiden adorar realmente a Dios. Ahora, ¿cuántos no queremos adorar a Dios, cierto? Si uno dice, ¿quieres adorar a Dios? Amén, yo quiero adorar. Te voy a enseñar 4 cosas bíblicas por las cuales tal vez no estamos adorando. ¿Quién viene en 8 días? Amén. Bueno, entonces de todas maneras lo voy a decir hoy. 4 cosas que me impiden adorar. Porque voy a hablar esta semana acerca de la adoración nuevamente. Sé que hay personas nuevas que hasta ahora están escuchando los devocionales. Entonces voy a hablar de esto. Recuerden que parte de ser esta casa de oración es poder tener su vida devocional. Es escuchar el tiempo con Dios para meditar todo el día. Y poder tener
una relación con Dios todos los días. Realmente no es por sacar pecho, pero son muy pocas las iglesias donde su mismo pastor directamente todos los días le hace un devocional logrado y se lo envía a las ovejas. Eso no existe. Solamente el culto del domingo. Y si hay culto entre semana y ya. Pero no se están esforzando por cada día, venga a ver qué les digo, muestra a ver qué les enseño, muestra a ver qué les explico. Y 4 años de grabar devocionales, créanme que no es fácil. Entonces es algo precioso que nosotros tenemos que valorar que hay en esta casa de oración. Tal vez, hoy no tuve tiempo de escucharlo. Pregúntele a una mamá o a una esposa qué pasa cuando se dedica y va y escoge el mejor mercado y va y prepara y dice, les voy a hacer, no, les voy a hacer, ay, no, a él le gusta, ay, sí, y va a la fama y compra esa carne bien tierna y dice, no, esa no me la dé porque a él no le gusta, escoja y se dedica y le hace un almuerzo y el marido llega y dice, no tengo hambre. ¿Cierto? Así es su pastor cuando dedica un tiempo con Dios para meditar todo el día para usted y no lo escucha. Entonces, 4 cosas que me impiden adorar. 1, no ser hijo. Entendible, ¿cierto? Si no soy nacido de nuevo, yo no puedo adorar. Yo creo en Dios a mi manera. Dios está en mí con la teta. Dios está en mi corazón. Es que Dios habita en todos los lados. En mi casa, usted viera, pastor, yo en mi casa tengo unos tiempos hermosos. Yo se los creo, pero con Dios no. Cuando me congrego y soy parte de una iglesia, en mi casa tengo tiempos especiales con Dios. Ahí sí le creo. Pero primero recibo de una fuente y es el orden que Dios dejó. Una casa de oración. Por eso ayer no fue coincidencia. Diosidencia, hablé del día del descanso. Es importante. Y di muchos versículos acerca de la importancia de congregarnos y di muchos versículos acerca de por qué el domingo. Porque creen que fue un papa el que nos trasladó a los domingos, que sí lo hizo en el siglo III, pero nosotros no lo hacemos por eso, porque desde la iglesia primitiva se congregaban los domingos. Entonces lo primero que necesito es ser hijo. La adoración es una actitud única de un nacido de nuevo. Solo un corazón nuevo. Recuerde que el Señor dijo, les daré un ¿qué? Corazón nuevo, y ese corazón nuevo es el que adora. O sea que una persona que no ha nacido de nuevo aún tiene un corazón engañoso y perverso, como dice la palabra. Y el perverso y el engañoso no sabe adorar a Dios. Cree en Dios a su manera. Entonces lo primero, pero es importante nacer de nuevo. Y si nazco de nuevo, no he visto el primer bebé que salió del parto, lloró, sí, póngale la ropa que se va. ¿Y para dónde se va? No sé, dijo que ya se iba. Ya tiene su hogar y entonces le ponen de un día de nacido la ropa y mami, usted me presta para el bus, solo para este día, para yo no he visto al primer bebé recién nacido que haga esto. Depende de quién, de su mamá, de su papá, de su hogar, de su familia. Una persona nace de nuevo, depende de la casa de oración, que nos enseñen, que nos nutran, que nos forman. Por eso existe el discipulado también. Solo un corazón nuevo y redimido de un hombre que ha sido justificado ante Dios por la fe en Jesucristo, por el perdón de sus pecados, puede adorar. ¿Ves? Porque cuando yo nazco de nuevo soy justificado. Mi corazón ha sido redimido. Solamente porque yo creo en Jesucristo, que Él perdonó mis pecados. Y obviamente arrepentimiento es cambio de actitud, ¿cierto? Entonces, la primera condición es ser hijo. Porque el que no es hijo estaba bajo la voluntad del diablo. Ay, pastor, ¿cómo dice eso? Todo el que no ha nacido de nuevo es hijo del diablo. Yo ya lo he hablado, pero voy a mostrar acá en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 25 y 26. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El mundo está cautivo bajo la voluntad del diablo. No me digan que Dios tiene el control. El diablo controla este mundo. 1 Juan 5:19 dice que quien tiene el control de este mundo es Satanás. Entonces, este versículo me muestra que el mundo está cautivo a voluntad del diablo, a merced de él. Y el mundo está ciego del entendimiento de la verdad.
Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice Satanás. ¿Quién dice? No dice Jesús. Satanás, ¿quién es el Dios de este mundo? ¿Quién es el Dios de este mundo? Yo con esto no estoy satanizando la iglesia, ni estoy dándole honra y gloria a Satanás. Yo estoy abriendo los ojos para que entendamos en qué mundo estamos. Vivimos en un mundo que no nos pertenece, somos advenedizos, peregrinos. Un día saldremos de este lugar de porquería. Mientras tanto estamos acá. El Señor dijo, no ruego porque los saques del mundo, sino porque los libres del maligno. Porque hay un tiempo. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Todo el que no es creyente y se niega a creer, y yo para qué voy a una iglesia, y yo no sé qué, yo sé, es Satanás quien ha cegado su entendimiento. ¿Cómo lo hace? La misma palabra lo dice ahí. ¿Alguien me puede decir cómo ciega el entendimiento de una persona Satanás? Ahí lo dice. ¿Cegó su qué? Entonces, ¿cómo lo hace? En la mente. ¿Cómo convenció a Eva? ¿Con qué Dios dijo? Pensamientos. La gente piensa lo que quiere. Y ahí está el diablo para acariciar los pensamientos. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, porque es la imagen exacta de Dios. Entonces, alguien me puede decir, pero ¿cómo no todos podemos adorar? Si no ha nacido nuevo, pues un día Dios le hará la voluntad y no juzgue si no eres juzgado. No, porque si no ha nacido de nuevo, está el diablo, tiene ciegos sus ojos, para que la gloria de Dios no resplandezca, lo ha enceguecido, y el mundo está bajo la voluntad del diablo, dice la palabra. Entonces una persona que está bajo la voluntad del diablo no puede adorar a Dios. No lo puede hacer. Entonces entendemos que la primera razón, necesito ser hijo. Si no soy hijo, nacido de nuevo, yo no puedo adorar. Ahora, ¿qué me impide también no adorar? Segundo, tener un corazón dividido. ¿Qué significa tener un corazón dividido? Ojo, porque hay una frase que a veces la escuchaba y le decimos a las personas, se me fue la palabra porque no la pensé. Ustedes, esas personas que un día están bien, otro día están mal. Bipolar. Eso es satánico. Así que nunca le diga a alguien bipolar. Porque eso tiene que ver con un término dado por la ciencia, por los psicólogos y psiquiatras. La bipolaridad. Esto no es bíblico. Entonces uno no le puede decir, a veces, ¿cuántos conmigo un día nos levantamos o estamos en la tarde y nos entró el mal genio y no sabemos por qué? O yo soy el único loco. ¿Hay otro loco acá? Lleno de locos. ¿Cierto? Hago predicándole a locos yo. Un loco predicándole a locos. Pero eso no es. Un día podemos estar así chéveres, no sé qué, como vimos con Pedro, y eso, y entusiasta, y no es la rabia, sino un día sentimos una tristeza, y yo, ¿por qué me siento así? Se siente uno como que, tan aburrido, como que hoy, pero ¿qué fue? ¿Y será que? Y va y uno llora y algo, y como que sigue uno igual, y entra la nostalgia. Y si se ponen a escuchar, aturdido y abrumado, con la duda de los celos, pues sí que peor. Está triste la vaina de sí. Hágale. Dios me conoce. ¿Sí o no? Pero ¿cuántos, para darme a entender, cuántos saben que estamos a veces en un estado de ánimo? Y a veces el estado de ánimo cambia de un momento a otro. Y no sabemos, porque si nosotros ni siquiera nos conocemos a nosotros. Cambiamos. O podemos estar bravos y de un momento a otro, ¿y usted no que estaba bravo? ¿Qué le dio? ¿Cierto? Se nos cambia el chip. Entonces, un corazón dividido. La verdadera adoración viene de un corazón que solo desea a Dios. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21, dice: Elías se paró frente a ellos y dijo al pueblo, lo confrontó, lo llamó y les dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, divididos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo.
Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Lo que hoy quiero enseñar ya en la conclusión que voy a dar, que quedan 2 puntos, es que Baal para este tiempo no es lo mismo que el Baal de nosotros ahorita. Aquí Elías le dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces podemos tener Baales en nuestras vidas que nos impiden seguir al verdadero Dios. Pastor, ¿cuál es? Yo no sigo a nadie, ni siquiera a mi marido, me importa lo que haga. Ya les voy a mostrar qué Baales podemos tener nosotros. Un corazón dividido, porque no podemos poner en primer lugar 10 cosas. ¿Ustedes han visto un podio? Un podio normalmente es de 3, ¿cierto? Primer puesto, segundo puesto más bajito y tercer puesto más abajito, ¿cierto? ¿Cuándo han visto que el primero, segundo, tercer puesto, si es en un podio, estén en la misma línea? No existe, porque no sería un podio. Entonces no podemos poner en el podio de nuestra vida, en el trono de nuestro corazón, como primer lugar a Dios, a mi esposa, a mis hijos, a las finanzas, a mi trabajo, a mi universidad, a mi carrera, a mis emociones, a mis gustos, a mis deseos, a mí yo. Entonces nosotros sí tenemos Baales en nuestra vida, que quitan del primer lugar a Dios. Eso es lo que es tener un corazón dividido, porque existe un orden de prioridades. Después de Dios, ¿quién es mi segunda prioridad? El esposo. Si no es casado, todavía está joven, ¿cuál es el orden de prioridad? Sus padres. Ojo, porque después de que uno se casa, el orden de prioridades no son los papitos. El orden de prioridades es Dios, esposo y el esposo, esposa. Después vienen los hijos. Pero para el soltero entonces es diferente el orden de prioridades. Pero si yo no entiendo el orden de prioridades, por eso es que tengo dioses en mi vida y resulto adorando más a mi esposa, más a mi esposo, más a mis hijos, más a la suegra que a Dios. Y eso es lo que significa poner a Dios en primer lugar, también a mis hijos, también a mi suegra, también a no sé qué, también a Y uno puede decir: pero yo ¿cómo lo hago? Yo no creo que lo haga. Yo no creo que mis hijos, no creo que mi esposa, yo no creo que no sé qué. Yo no creo. La pregunta es: ¿a qué le dedicamos más tiempo? Y ahí vamos a saber cuál es nuestro Baal. ¿Fácil? Hagan una fila acá, yo le empiezo a decir cuál es su Baal. Cuéntame, Brian, ¿qué haces tú en tu tiempo libre? ¿Y a quién más no sé qué? ¿Y a quién no? No, yo no necesito. Te lo respondí. ¿Con qué pasas más tiempo? Ese es tu Baal. Y eso es de lo que hablaba Fer hace 8 días. Esa es la primicia. Si yo me levanto y lo primero está otra cosa menos que Dios, ese es mi Baal. Porque la primicia del día es un tiempo con Dios para meditar todo el día. Adora solo a Dios. Y leemos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 28. No podemos empezar el día sin escuchar palabra de Dios. Lo segundo es tener un corazón dividido. Un Baal de nuestro tiempo, en lo que le dedicamos más tiempo, puede ser una carrera. Las posiciones materiales, el dinero, la salud, el deporte, la familia. Pastor, ¿o sea que eso es malo, la familia y el deporte? No, no estoy diciendo eso. Lucas capítulo 14, versículo 26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y ya enseñé esto. Dios dirá: aborrezca a su mamá, pero Dios es la ley del amor, que amarme a mí y amar a los. Entonces el Señor se contradice. Por eso es que muchos no entienden la palabra. Esta palabra aborrecer, recuerden que es miseo en el griego, miseo, que significa amar menos. Entonces ahora lo leo en el griego original. Si alguno viene a mí y no ama menos a su padre, y no ama menos a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos, hermanas, y aún también no se ama a usted mismo, no puede ser mi
¿Qué es lo que más absorbe en nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestra voluntad? Pregunta. Los que anotan, vuelvo y les repito para que anoten esto. ¿Qué es lo que más absorbe en tu vida? ¿Tu tiempo, tus recursos y tu voluntad? Si tienes claro esto, te vas a dar cuenta cuál es tu Dios. Mateo capítulo 6, versículo 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Aquí Dios habla de las riquezas, del dinero como un Dios, ¿se dan cuenta? Y las riquezas no son ningún Dios. El problema es cuando yo amo más eso que tengo, se convierte en un Dios para mí. Entonces algo material, como lo es el dinero, se convierte en algo inmaterial para mi vida. ¿Sí? Ese era uno de los problemas de la teoría del Big Bang con los ateos. Y algo que Dios me enseñaba a través de unos siervos que son muy tenaces. Y era que lo material no puede crear lo inmaterial, ¿cierto? Y obviamente para que lo material exista, la ciencia ha comprobado de que algo inmaterial lo creó, y eso es lo que nosotros llamamos Dios. Pero que ellos no le quieren poner un nombre. Yo no creo porque no lo puedo ver, dice. ¿Cuántos ven el aire? Yo no puedo ver el aire, pero el aire existe. Y la gravedad existe, ¿cierto? Sabemos que los porrazos son duros. La gravedad es dura. Si yo aquí no me fijo y cierro mis ojos, téngales. Existe. Y es que la gente quiere ver a alguien que esté manejando el mundo a su antojo y está haciendo las cosas que le agradan a los demás para creer que ese es Dios. Y el ejemplo, un ejemplo de un reloj. ¿Ustedes creen que alguien hizo este reloj? Pues claro, no se hizo solo. Pero mire que las manecillas giran sin necesidad de que el relojero esté ahí. Y el mundo gira sin necesidad de que Dios esté ahí. La gente no entiende que las cosas funcionan porque Dios ya las creó. Pero ellos necesitan ver al relojero acá y que lo arme delante de él para que vean, oiga, sí hizo el reloj. Y que el relojero esté moviendo cada rato. Las cosas, esto es un efecto, ¿cierto? De una causa. Y es importante entender que, así, este ejemplo que viene a mi mente de este reloj funciona y se mantiene porque alguien lo diseñó y lo formó. Pero el relojero que lo hizo no está pendiente a todos los que se los vendió de hacerlo funcionar, porque ya lo creó con una función. Y eso fue lo que Dios hizo. Colosenses capítulo 1 dice que Dios sostiene el universo con su poder. Nuestro relojero mayor. Amén. Entonces, punto número 3, cosas que me impiden adorar: no ser hijo. 2, tener un corazón dividido. 3, tener pecados ocultos. Tener pecados ocultos. Solo podemos adorar con corazones abiertos y arrepentidos. No voy a ir allí, pero el segundo libro de Samuel, capítulo 11, nos muestra cómo David, por estar perdiendo el tiempo, estar sin hacer nada, una mente desocupada, dice alguien que es el tallar de Satanás. Desocupado sin hacer nada, le dio por mirar hacia abajo, hacia el lado, hacia no sé qué lado, y vio a Betsabé. Y la vio que estaba como en el huerto del Edén, pero él dijo, oiga, y ahí no hay huerto de Edén. Entonces se quedó, siguió mirando. Y eso lo llevó a hacerla llamar. Ya saben que pecó con ella, tuvieron un hijo. La causa de ese pecado fue que el hijo no nació. Pero la vida de David, solo les estoy resumiendo. El que quiera ir puede ir allá a leer y todo, si no acá nos quedamos 2 horas más. La vida de David nunca fue la misma. Nunca fue la misma. Y la vida de David se sentía mal, y la vida de David vio cómo Dios se apartó de él. Y la vida de David vio cómo el esconder ese pecado hacía que cada vez Dios más se apartara de él. Así que tener pecados ocultos, y esto estoy hablando para los nacidos de nuevo.
Porque lo primero es ser hijo. Lo segundo es tener un corazón dividido. Pero tercero, yo puedo haber nacido de nuevo, pero si tengo pecados ocultos, no estoy apto para adorar. ¿Me estoy dando a entender? Pastor, usted me está insultando. O sea que yo no adoro a Dios. No. Según la Biblia, no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confesar nuestro pecado. Confesamos nuestro pecado y nos apartamos de él. Y eso hace que entremos a ser adoradores en espíritu y en verdad. Es sencillo, pero a veces no es tan sencillo. Entonces, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, los que quieran ver en adelante, David se sentía mal y David no podía adorar, tenía culpa por su pecado con Betsabé y sentía que Dios estaba lejos de él. Pastor, ahí no dice eso. Bueno, le regalo un versículo donde muestra lo que David decía. Salmo capítulo 32, versículo 3. Dice, mientras callé, ¿qué cayó? Su pecado, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día gemía. Dice que en el infierno será exacto. Entonces, lo que me está hablando acá es de angustia de David, de desesperación. El gemir es angustia, desesperación, porque su relación con Dios se había perdido y porque él sabía que Dios estaba muy lejos de él, que fue lo que pasó con Salomón también, porque se apartó de Dios. Entonces hay personas que me dicen, la salvación se ve de otro tema, pero una persona así se ha nacido de nuevo, sus pecados ocultos lo apartan de Dios. Y hay muchos problemas en nuestra vida. Pero ¿por qué, pastor? Si yo voy a la iglesia. ¿Pero por qué, pastor? Si yo escucho los devocionales. Sí, porque hay pecados ocultos que no has dejado. Y así nos impide adorar. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Cuando envejecemos, mira a lo que David está llevándonos. Cuando uno envejece, ¿qué pasa? Hay más dolor, hay más enfermedad. Eso no es. Pues que ya estamos de 16 a 17 conmigo. ¿Cierto? Porque uno hasta los 30 años, 35 creo yo, estamos en nuestro vigor, con fuerzas. Pero de los 35 para abajo empieza el declive. La columna, el dolor, ya empiezan los achaques, empieza esto, empieza lo otro, ya empiezan la cejuela. Y es normal. Entonces lo que está diciendo aquí David, porque él no se había envejecido, pero dice, mientras callé, me duele mi vida entera, me duelen los huesos. Yo creo que aquí alguien que ha sentido un dolor de huesos más grande es Martín, ¿cierto? Él tuvo un accidente de carro, lo levantó a la estatura de un poste y lo elevó una cuadra, los que lo vieron. ¿Sí o no? Que decían, no es un avión, es Martín. Lo levantó. O sea, yo me burlo porque pues gracias a Dios ya pasó, él sabe que es mi hermano de sangre y en la fe, y sabe que lo quiero mucho, pero fue terrible el accidente de él, y el medio lado es Robocop, ¿cierto? Esto acá tiene una mano de alambre aquí amarrado porque no fueron las cirugías de hoy en día. Entonces tiene esto acá amarrado, su cabeza acá se golpeó duro, todo el medio lado, toda esta cadera, todo lo tiene abierto de aquí a acá, con metal, la rodilla, mejor dicho. Él pertenece más a lo que es la mecánica que a la humanidad. Sí. Pero si alguien entiende lo que es un dolor de huesos y de eso dentro de su cuerpo, es él, ¿sí o no? Por las noches y cuando era el frío y todo, él empezaba a quejarse de ese dolor interno, y creo que de vez en cuando le debe dar. Cuando le da eso, le dan esos dolores internos. Entonces mira lo que está diciendo David, el dolor que él sentía interno, pero no era porque lo había atropellado un carro, era porque él había pecado y no quería que nadie se enterara, porque nos da pena. Porque ¿qué tal el rey David? ¿Cómo va que el rey David? Nos da pena que se enteren que pecamos. Pero yo quiero decirles algo. Por eso en la iglesia existen consejerías. Y sí sirve uno confesar. Dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de él alcanzará misericordia. Por eso una cosa es consejería y otra cosa es decirle al cura, cura, es que confiéseme por mis pecados, por mi culpa, listo, 20 de María, 50, pues no, eso no funciona así, ¿cierto? Porque hay un seguimiento, ¿cómo vas? Cuando alguien en la iglesia, en la española, hace muchos años,
Antes de empezar la alabanza me dijo: hermanito Alfonso, es que yo le quiero comentar algo. Yo era el líder de alabanza, cuéntame. Y me dijo: es que yo estoy, si me comentó algo tan... Me dijo: me siento mal ya en la alabanza, me siento mal ministrando. Y yo quedé como... porque era algo fuerte, fuerte. Era sexual, pero fuerte. Y yo le dije: hermano, pues primero que todo le valoro el poder hablar de eso, porque yo creo que no muchos lo hacen. Y segundo, pues busca al pastor, habla con él. Y me dijo: no, yo no tengo confianza con él. Me dijo: sé que la Biblia dice que si yo confieso a mis pecados y quiero que me ayude a orar y quiero que me ayude a tener un seguimiento. Él me estaba enseñando más de lo que yo sabía, porque realmente yo no sabía mucho allí. Y él me decía: yo quiero que usted constantemente me pregunte cómo estoy, que no me deje caer y tal. Y yo le preguntaba: ¿y cómo vas? ¿Cómo a ti? ¿Qué pasó eso? No, esto no sé qué, no, sí sé cuándo, no. Y fue algo fuerte. Pero él se sintió mal en un punto, seguir subiendo a ministrar y sabiendo que estaba en un pecado grave, que Dios conocía, que en la iglesia no conocían, pero que él creía que nadie iba a saber. Pero sus huesos estaban envejeciendo. Sus huesos estaban gimiendo de dolor. ¿Me estoy dando a entender? Por eso no hay nada oculto ante los ojos de Dios. No podemos ocultar nuestro pecado a nadie. Tenemos que confesar nuestro pecado. Salmo capítulo 51, versículo 17, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado y humilde no desprecias. ¿Quién? Dios, nunca. La culpa por el pecado con Betsabé, se dio cuenta que no podía adorar. Sentía que Dios estaba lejos de él. ¿Y qué fue lo que hizo él? Arrepentirse, humillarse, confesar sus pecados. Pero ¿sabes también por qué los confesó? Porque Dios, a través de un profeta, fue y le dijo: tú hiciste eso, hiciste lo otro, y tú tan... ¿Cómo saben esto? Entonces, al verse confrontado, al ver que públicamente ya esto lo iba a saber mucha gente, dijo: yo me arrepiento. Presenta sacrificios a Dios, se humilla ante Él, le pide perdón a Dios, y David empieza a ser otra persona totalmente distinta de la que vemos acá en este capítulo. Entonces, tercer punto que nos impide adorar es tener pecados ocultos. ¿Cuál es el cuarto situación que me impide adorar? Es la falta de conocimiento. La falta de conocimiento. Yo por eso necesito conocerle cada día más. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 10 dice: así que desde que supimos de ustedes no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad, eso es lo que pide la iglesia, y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Cómo aprendo a adorar? Cuando le conozco. La gente que no tiene un concepto correcto de Dios no aprende a adorar, no sabe adorar, no entiende qué es adorar. Hoy hay una doctrina que se está levantando, sobre todo me he dado cuenta que muchas de estas iglesias vienen de República Dominicana, vienen de estos países allá, pentecostales, que salen con unas loqueras y ahora están hablando de la doctrina de los 4 elementos. Y dijo una: es que cuando llueve yo tengo más unción, porque mi elemento es el agua. Yo soy otro que tiene el elemento del fuego, de la tierra, del aire, pero yo soy el agua. Y cuando llueve, la unción de Dios viene, y todo el que venga cuando llueva, yo le doy de mi unción. Y la gente se cree eso. Y la gente cree eso. Eso se parece a los fantásticos. ¿Es que es? Fuego, agua, ¿cierto? ¿Qué lo que era? Dios mío, ¿dónde estamos?
Por eso es que ya los cristianos somos catalogados de los 4 elementos. Quiero invitar a la alabanza para que concluyamos con un hermoso tiempo de alabanza, pero quiero enseñar algo acá para concluir. Y es la alabanza. Alabar también hace parte de la adoración. Y se lo doy rápidamente. Hay una palabra dentro del término de alabar y adorar que significa halal, con H, que es alabar, glorificar, alardear y celebrar. Salmo 149:3, Salmo 151:1, Salmo 113:1-3. También viene de la palabra para alabar y adorar, toudah, que significa extender las manos en gratitud, confesar, declarar. Shadá y Shabbat tienen que ver con gritar, ordenar, dirigirse en voz alta. Segundo libro de Crónicas 20:21, Salmo 63:4, Salmo 107:15, Salmo 47:1, Salmo 145:4, Isaías 12:6, Salmo 34:1, primer libro de Crónicas 29:20, Salmos 95:6. Tengo muchos para darles. Y hay otra palabra que desprende de la palabra alabanza y que nos une con la adoración, y es Barak. ¿Han escuchado este grupo Barak? También Samar y Teilam, que significa arrodillarse, postrarse, adorar y exaltar con cuerdas e instrumentos. Y concluyo con este hermoso ejemplo. Quiero invitarles para que se pongan en pie. En Éxodo capítulo 20, mira con lo que concluyo. Éxodo capítulo 30, versículo 34 al 38, Dios habla acerca del incienso. Del incienso. Y el incienso, de cómo preparar el incienso, era solamente para una cosa. Se preparaba el incienso, y era para darle la gloria a Dios. La unción de Dios en este tiempo era dada a través de preparar el incienso. Pero mira cómo se preparaba el incienso. Se preparaba con 4 elementos, que lo dice la Biblia en Éxodo cuando entren. 1, estacte. Era la savia de un árbol pequeño que se llamaba estoraque. Su particularidad era que fluía suavemente, pero en abundancia y sin esfuerzo. Y esto es lo que habla de un corazón nuevo. Un corazón nuevo muestra que una alabanza debe fluir absolutamente suave y sin esforzarnos, porque nace fruto de un corazón contrito y humillado. 2, era la uña aromática. El Señor les dijo: unen extracte, uña aromática, galvano aromático e incienso puro, júntenlo por las mismas cantidades, y esa es la composición del incienso. Pero les estoy mostrando bíblicamente qué significan. La uña aromática dice que se extraía de un pez llamado onix, y este pez tenía características: una, que solamente habitaba en aguas profundas, y 2, que cuando respiraba el pescado, su piel se volvía transparente. ¿Qué nos habla de la adoración? Que precisamente nuestra adoración debe ser profunda en el espíritu y tiene que ser transparente, porque a Dios no le podemos mentir. Ese es adorar a un solo Dios. Tercero, el galvano aromático dice que es una resina amarillenta que se extrae de la raíz de algunas plantas. Su particularidad es que esta resina tenía muy mal olor, pero cuando se trituraba o se machacaba, su aroma se hacía dulce. Esto es lo que habla de los pecados ocultos. Olemos mal, pero cuando lo machacamos y los confesamos, tenemos un aroma agradable hacia Dios. 4, el incienso puro. Era una resina gomosa que puede ser pulverizada y quemada para producir un aroma agradable. Se obtenía de un árbol, del bálsamo, y se obtenía solamente cuando se hacía un corte profundo al árbol. Si se hacía superficial, no sacaba ese bálsamo el árbol. Y esto lo que está enseñando es que tenemos que profundizar en Dios. ¿Recuerdan Juan 15 que dice: yo soy Él es el árbol? Y tenemos que profundizar.
Este ejemplo de cómo se hace el incienso, que significa la adoración a Dios, nos está hablando de los mismos 4 puntos que yo di. Necesito nacer de nuevo, necesito no tener un corazón dividido, necesito poder entregar mi pecado, no ocultar más mi pecado, y necesito profundizar en Dios, porque si no conozco quién es Dios en mi vida, mucho menos voy a conocer quién soy yo. Amén. Así que quiero que iniciemos con esta hermosa alabanza, y terminando la alabanza voy a orar. Amén. ¿Por qué se pusieron tristes? ¿Aprendimos algo? Amén. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Adoramos, bendito Dios, y confesamos que tú eres grande y fuerte. Ante la iglesia. Bendito eres nuestro Dios. Bendito eres nuestro Dios. Yo te digo, bendito
bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose en nuestras vidas, casas, hogares, en nuestro salir y entrar, y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento y sabiduría, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. El aplauso fuerte para el que vive.